Listo, buenas noches a todos nuevamente. Me alegra tenerlos aquí. El día de hoy, para esta revisión de fibrilación auricular, nosotros quisimos comenzar trayéndoles un caso clínico de la vida real. Nico, por favor, avanza. Siguiente. Se trabó ya. Listo. Entonces, comenzamos con este caso. Se trata de un paciente masculino de 67 años que es natural de Acacias Meta y procedente de Bogotá. Su ocupación es vendedor ambulante. Siguiente. Este paciente acude a la consulta refiriendo a ahogo, como pueden ver en el motivo de consulta, y su enfermedad actual consta de 4 semanas de evolución en un cuadro consistente en disnea progresiva MMRC grado 3 que se exacerbó hace 2 días. Está asociado con tos con expectoración y alina de 8 días, dolor torácico de alta intensidad calificado con 9 sobre 10 en la escala ENA, de tipo opresivo con irradiación a mandíbula y que mejora con el reposo, también asociado a palpitaciones y fiebre que no fue cuantificada en el momento de ingresar. Como antecedentes relevantes, este paciente tiene una neumopatía por exposición a biomasa, específicamente a humo de leña, e hipertensión arterial sistémica que es controlada hace 20 años. Como farmacológicos, él es usuario de oxígeno domiciliario, toma losartán 50 miligramos cada 12 horas, carvedilol 6,25 miligramos al día, bromuro de ipatropio 2 puff cada 12 horas, albutamol 2 puff cada 12 horas y atorvastatina 80 miligramos al día. Por el perfil inmunológico de inmunizaciones está todo al día. Siguiente. Como antecedentes relevantes también en tóxicos, tiene exposición a 10 años de biomasa, tabaquismo durante 45 años con un IPA de 22,5, alcoholismo durante 5 años que se suspendió junto con el tabaquismo hace 5 años. Y como hospitalizaciones relevantes, tiene hospitalizaciones por exacerbación de POC en el 2020, específicamente por 4 días. En revisión por sistemas, pues destaca sobre todo en síntomas generales que el paciente refería a hiporexia. En el sistema gastrointestinal había aparecido un dolor abdominal durante la hospitalización, sobre todo en la región torácica, que se radiaba en la región torácica de tipo cólico, con una calificación de 3 de 10 en la escala ENA y no refería a ningún aliviante, ningún agravante. Al examen físico, todo se encuentra dentro de notas, tanto la frecuencia cardíaca como respiratoria, saturación, presión arterial, temperatura y IMC. Y en los paraclínicos, nuevamente todo se encuentra en metas y aquí nosotros resaltamos que se le toma unas troponinas las cuales salen negativas, esto principalmente al antecedente del dolor torácico, que incluso el antecedente del dolor epigástrico que se había referido, también se había visto o contemplado como un posible equivalente anginoso. Sin embargo, las troponinas fueron negativas. Este fue el electrocardiograma que se le tomó, que todavía no lo vamos a ahondar mucho porque lo vamos a correlacionar con la fisiopatología un poco más adelante, pero en resumidas cuentas se puede evidenciar que el paciente estaba cursando con una fibrilación auricular. Y el ecocardiograma transtorácico, nosotros quisimos resaltar sobre todo estos dos hallazgos importantes, principalmente la FEBI, porque pues ya sabemos que la FEBI mide el porcentaje de sangre que el ventrículo izquierdo expulsa en cada latido.
En los pacientes que tienen una fibrilación auricular, esta función ventricular izquierda se puede ver afectada, principalmente debido a la pérdida de la coordinación auricular. Esto lo que va a ocasionar es que se va a disminuir la eficiencia del llenado ventricular. Entonces, una FEBI reducida lo que va a indicar es que el paciente está en una falla cardíaca y esto puede agravar la fibrilación auricular y por ende hacer más complejo su manejo. Y por el lado del TAPSE, el TAPSE es el desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspidio. Entonces, esta medición evalúa como la función del ventrículo derecho. En la fibrilación auricular es muy importante evaluar esta función, ya que se puede ver afectada principalmente por la sobrecarga de presión en la circulación pulmonar, especialmente en los pacientes que están cursando con una hipertensión pulmonar o una insuficiencia cardíaca derecha. Cuando un TAPS está bajo, es decir, menos de 17, esto indica una disfunción del ventrículo derecho y esto es crítico para los pacientes con una FA, ya que la insuficiencia cardíaca derecha puede empeorar el pronóstico y puede limitar las opciones del tratamiento. Listo. Ahora sí, vamos, gracias Juan, pues ahora sí vamos a hablar pues de qué es la fibrilación auricular. Entonces, primero es uno de los trastornos del ritmo cardíaco más comunes. Es una arritmia supraventricular con una activación auricular descoordinada que produce una pérdida en la contracción auricular. Esto puede desarrollar daño auricular, ventricular, llevando al corazón a tener intentos fallidos para controlar el ritmo cardíaco. Es importante que aprendamos a diagnosticar y a hacer un buen manejo de esta enfermedad, ya que puede traer complicaciones para nuestros pacientes, como pueden ser ACVs, insuficiencia cardíaca, cardiopatías isquémicas, tromboembolismo arterial, deterioro cognitivo y demencias, más específicamente vasculares. Listo. Para tener en cuenta la fisiopatología general de la fibrilación auricular, primero tenemos que tener en cuenta que el elemento más importante es la generación de focos ectópicos auriculares. ¿A qué nos referimos cuando decimos focos ectópicos? Si nosotros recordamos la anatomía y la fisiología normal del corazón, en el sistema cardionector es el único lugar donde se supone que se deberían generar los impulsos eléctricos que viajan a través de todo el sistema His-Purkinje para que el corazón logre hacer su contracción. Sin embargo, en la FA se generan focos ectópicos, células que generan como cierto automatismo de la capacidad de poder generar impulsos eléctricos por sí solos, y esto es lo que va a desencadenar un ritmo caótico. Generalmente estos focos ectópicos se empiezan a desarrollar en la desembocadura de las venas pulmonares, como se puede ver aquí en la ilustración. Otras consideraciones importantes es que van a haber unas alteraciones proarritmogénicas. Principalmente vamos a ver disminución en la conexina y por ende en las uniones GAP. Vamos a tener alteraciones en el sarcoplasma, principalmente en los receptores de rianodina 2, que si recordamos tienen una función muy importante en la liberación de calcio, principalmente pues del retículo endoplasmático, lo que va a llevar a un aumento del calcio intracelular y por ende vamos a estar como más predispuestos a que hayan más postpotenciales tardíos. Entonces, esto todo va a desembocar en que se sigan persistiendo todas estas micro reentradas de electricidad que va a generar todo este ritmo caótico. Listo. Entonces, por este lado de la fisiopatología, nosotros quisimos traer este diagrama que creemos que resume muy bien todo lo que es la fisiopatología de la FA. Principalmente en el lado izquierdo, en el lado verde, podemos ver que son todos como estos desencadenantes autonómicos. Todavía no podemos hablar de un cambio estructural. Principalmente es por aumento de las descargas adrenérgicas, por aumento del sistema colinérgico, etcétera. Todas estas son como ya lo dije, desencadenadas por, por una parte autonómica. Luego en la parte de la mitad vemos que ya empieza a haber algo de remodelamiento estructural. Entonces esto quiere decir que nuestro corazón ya comienza a cambiar. Aquí me gusta mucho esta parte de la mitad que nos indica que al principio podemos comenzar con una fibrilación paroxística, pero a medida que esta se va perpetuando en el tiempo, va habiendo mucho más remodelación cardíaca y por ende se va haciendo más permanente la FA, y a medida que se hace más permanente vamos a pasar como a cambiar la clasificación de esta FA. Ya no va a ser paroxística, sino que va a estar perdurada en el tiempo. Y finalmente aquí hay como el cierre del ciclo, que me gusta mucho como lo nombra, que dice que la fibrilación auricular conlleva a más fibrilación auricular.
Esto principalmente porque tenemos un ciclo donde hay microrreentradas, focos ectópicos, luego esto va a llevar a dilatación, a cambios estructurales, todo esto, y esto a su vez pues va a predisponer nuevamente a más focos ectópicos, más microrreentradas, etcétera. Entonces como que la frase de fibrilación auricular conlleva más fibrilación auricular está muy bien planteada en este caso. Ahora sí, correlacionándolo con los hallazgos en el electrocardiograma, vamos a ver varios hallazgos principales. Principalmente sabemos que la FA es una arritmia supraventricular y esto lo vamos a ver en el electrocardiograma, viendo que es un QRS mucho más angosto, porque como sabemos el electrocardiograma es el registro visual, por así decirlo, de todo el recorrido eléctrico que hace el corazón por ese lado. Vamos a ver que no hay una ausencia de la onda P y va a haber un ritmo RR irregular. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la aurícula como tal no está cumpliendo su función como debería de hacer una contracción completa y pasar la sangre hacia los ventrículos, sino que se queda como, entre comillas, vibrando, por así decirlo. Y todas estas descargas de electricidad muchas veces logran pasar hacia el nodo AB y hacer que los ventrículos se contraigan. Esto es lo que va a hacer que haya un ritmo irregular, porque se pierde como este control que tiene el nodo auriculoventricular para llevar una contracción rítmica. Y relacionando toda esta fisiopatología con una de las complicaciones más temidas en la FA, que es el tromboembolismo, pero principalmente centrado en ACV, lo que ocurre es que si nosotros recordamos, la sangre tiene un flujo laminar, es decir, que dependiendo, o sea, el flujo de la sangre va dividido como por ciertas capas. Cuando nosotros alteramos este flujo, principalmente, como lo mencioné, la aurícula como que no se contrae completamente, sino que se queda en un estado similar, como si estuviera medio vibrando. Toda esta contracción incompleta hace que la sangre quede circulando dentro de la aurícula en un flujo turbulento. Esto principalmente es un gran riesgo, ya que en las auriculillas, que recordando la anatomía son como estas pequeñas bolsitas que se encuentran adjuntas a las aurículas, en estas auriculillas se empiezan a formar trombos al tener como flujo irregular, si recordamos la triada de Virchow. Entonces, esto va a estar como en un estado donde se van a formar trombos y de ahí van a salir a la circulación sistémica. Y pues por anatomía sabemos que por medio de las carótidas pueden llegar fácilmente al cerebro y producir un ACV. Listo. Entonces, en la nueva guía nosotros ya hablamos de ciertos términos que quedaron obsoletos. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre la clasificación temporal, que es un poquito más como específica de cada caso, pero sin embargo la nueva guía habla de que ya el término fibrilación auricular crónica no se utiliza. La fibrilación auricular sola solía utilizarse principalmente en pacientes jóvenes que no tenían ninguna remodelación estructural, no tenían ninguna otra patología como estructural del corazón. Sin embargo, a la final se concluyó que una fibrilación auricular siempre va a ser fibrilación auricular y como que no valía la pena hacer esta aclaración. Y en la parte de fibrilación auricular valvular todavía hay como cierto debate. Se dice que las dos únicas situaciones en las que es válido hablar de fibrilación auricular valvular es en el caso de que haya válvulas mecánicas protésicas o que haya estenosis mitral, ya sea moderada severa o de origen reumático. Esto principalmente porque son las dos que van a cambiar como el curso del manejo. Juanpi, regálanos un segundito que el doctor Julián quisiera participar. Hola, muchas gracias, Gabriela. Ven, Juan Pablo, ¿tienes alguna, o sea, nos hablaste de las microrreentradas, ¿tienes alguna otra cosa de la fisiopatología? ¿Todas las fibrilaciones auriculares se generan por reentrada, por microrreentradas? No, doctor, pues en este caso, hablando de la fibrilación en general, esta es como la única que quisimos mencionar. Sin embargo, más adelante vamos también a hacer la mención Ah, de, van a hablar de de vías accesorias. sí, porque vamos a hablar como de toda la Perfecto. FA, pero en el contexto de UCI. Entonces ahí Eh, mencionamos un poquito más a fondo toda la mm, fisiopatología. listo, bueno, o sea, ahorita hablamos de las vías accesorias. Listo, perfecto. Listo. Ahora hablando un poquito de la epidemiología, la fibrilación auricular es la arritmia más común a nivel mundial. Se estima que para el 2019 tenía una prevalencia mundial del 59.7 millones de personas y se sabe que la incidencia de esta patología va en aumento debido a que cada vez los pacientes están más expuestos a los factores de riesgo,
tienen más cardiopatías, el envejecimiento de los pacientes va aumentando, por lo que su incidencia va en aumento. Se estima que en 2 décadas en un futuro, 1 de cada 3 pacientes puede llegar a tener una fibrilación auricular. Listo, ahora para hablar de fibrilación auricular y todo, pues es necesario conocer algunas definiciones, como es la fibrilación auricular clínica, que esa es un paciente que puede ser sintomático o asintomático que tiene una fibrilación auricular documentada en un electrocardiograma. También tenemos la fibrilación auricular subclínica, que es detectada por el dispositivo, y son pacientes que pueden tener episodios de fibrilación auricular y son asintomáticos, pero son detectados en algún dispositivo, como por ejemplo ahorita pues con la tecnología es más común que los smartwatch puedan identificar con mayor facilidad diferentes trastornos del ritmo. También tenemos la fibrilación auricular de inicio reciente, fibrilación auricular temprana, que es de 3 a 24 meses. También está la fibrilación auricular inducida por el disparador, que son episodios de fibrilación auricular que suelen tener algún desencadenante, como por ejemplo un estado postoperatorio, simpático miméticos, y una vez como que se resuelva el desencadenante, pues la fibrilación auricular va a revertir. Tenemos la fibrilación auricular autotermitante, que son episodios de fibrilación auricular paroxísticos que van a resolver por sí mismos, y asimismo la no autotermitante, que sí va a necesitar una intervención médica. Ahora, pues para hablar de la clasificación hay que tener en cuenta que esa clasificación es principalmente por temporalidad, más no por la causa o por su fisiopatología. Tenemos entonces la fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, que es un episodio de fibrilación auricular que no ha sido diagnosticada previamente. La fibrilación auricular paroxística hace referencia a episodios de fibrilación auricular que van a terminar de manera espontánea y suelen durar menos de 7 días. La fibrilación auricular persistente, que pues se va a dividir en dos, en la persistente y en la persistente de larga duración. Entonces, en la persistente son episodios de fibrilación auricular que no terminan por sí solos y suelen durar entre 7 días a 12 meses. En la fibrilación auricular de larga duración se refiere a episodios de fibrilación auricular que duran más de 12 meses. Y para hablar de la fibrilación auricular permanente, hay que tener en cuenta que esta no está relacionada con ninguna temporalidad, sino que se establece cuando entre el médico y el paciente deciden no hacer más intervenciones para controlar el ritmo del paciente. Pero esto no significa que no se vayan a tratar otros aspectos de la enfermedad, como pueden ser las comorbilidades o su frecuencia cardíaca. Antes de seguir, el doctor Hugo tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes poner, porfa, la diapositiva anterior? Sí. Listo. Ahí tú tienes una presentación una diapositiva súper interesante que dice FA subclínica. Uh-huh. Digamos que esto es algo demasiado importante porque es que la fibrilación auricular subclínica, con los que se puede detectar con estos dispositivos, por ejemplo, es que existen varios dispositivos, lo que tú dijiste, existen pues los dispositivos electrónicos, los smartwatch pueden ayudarnos a nosotros a tener eso, o hay unos dispositivos especiales que son implantables, ¿sí? Este tipo de fibrilación auricular es súper importante porque incluso esos episodios, y no solamente de FA subclínica, sino de taquicardias auriculares de más de 150 latidos por minuto, son significativas. ¿Sí? Se ha demostrado que tienen riesgo de generar eventos tromboembólicos. Por eso es que uno tiene que evaluar el paciente que tiene riesgo, que creo que ustedes lo dirán más adelante, pero es súper importante porque sí o sí tenemos que tenerla en cuenta para ver riesgo-beneficio de iniciar el tratamiento. ¿Listo? Y Sí. digo riesgo-beneficio porque en cuanto al tratamiento hay unos peros y me imagino que lo hablaremos más adelante, pero muy interesante eso. O sea, quiero que hagamos resaltemos esa parte. Y Listo. muy chévere, muy chévere. Listo. Pues sí, muchas gracias, doctor. Como mencionaba el doctor, más adelante tenemos como más específicamente cómo evaluamos como realmente si el paciente se beneficia o no de un manejo, pues el manejo completo de como una fibrilación auricular clínica.
Igual es importante pues saber que así un paciente tenga, digamos, en un reloj que le haya diagnosticado no, sino se haya documentado un episodio de fibrilación auricular, pues este no es el diagnóstico definitivo que pues nos va a determinar que el paciente tiene fibrilación auricular, porque pues más adelante vamos a hablar exactamente de cómo se diagnostica. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que puede tener nuestro paciente con fibrilación auricular? Primero, hay que tener en cuenta que estas manifestaciones pueden ser inespecíficas y los pacientes pueden ser asintomáticos o en un gran porcentaje pueden tener manifestaciones clínicas como palpitaciones, disnea, fatiga, dolor en el pecho, mareo y síncope. Y también que muchos de los síntomas que los pacientes pueden referirnos suelen estar asociados a sus comorbilidades de base. Listo. Y la guía también nos trae una clasificación de los síntomas. Hay que tener en cuenta que esta clasificación no nos indica un pronóstico o algún tratamiento, sino más bien es como una manera de estratificar como los síntomas que tiene el paciente. Entonces, la guía nos dice un puntaje de 1 para este paciente que no tiene ninguna sintomatología y el puntaje de 2 se va a dividir entonces en 2A y 2B. El 2A es este paciente que pues tiene síntomas, pero no afectan para nada su actividad diaria. Y 2B son pacientes que sí tienen, pues también pueden tener una actividad normal pese a los síntomas, pero estos síntomas sí lo van como a afectar más en su día a día. Tenemos el puntaje 3 cuando los síntomas son severos, entonces el paciente pues sí va a tener un poco de como de afectación en su rutina diaria, y el puntaje 4 para los pacientes que tienen síntomas que son discapacitantes. Entonces el paciente pues se va a ver como más obligado a tener que interrumpir su actividad diaria debido a su sintomatología. Y ahora, para el abordaje diagnóstico realmente es relativamente sencillo. Como en todo paciente, lo primero que tenemos que ver es su historia clínica, identificar los factores de riesgo que tiene el paciente para presentar FA, si el paciente viene con síntomas o si tiene comorbilidades que nos haga pensar que el paciente pueda tener FA. Una vez que tenemos un paciente que nosotros creemos que puede tener una fibrilación auricular, lo que le debemos hacer es tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. En este electrocardiograma claramente tenemos que ir en busca de la FA, pero no solo tenemos que buscar esto, también tenemos que buscar alteraciones en la estructuralidad, defectos en la conducción o alguna otra alteración que nos pueda indicar la causa de lo que de que le puede estar generando esta fibrilación auricular. Una vez ya tenemos el diagnóstico de fibrilación auricular, no nos podemos quedar solo con esto, porque recordemos que la fibrilación auricular tiene alto riesgo de, por ejemplo, tromboembolismo. Entonces también tenemos que hacer los estudios pertinentes al paciente para todo este tipo de comorbilidades que se pueden presentar. Igualmente, es demasiado importante que para iniciar el manejo, este paciente requiere un ecocardiograma transtorácico, debido a que a partir del ecocardiograma podríamos iniciar un manejo u otro que ya les vamos a explicar más adelante. Entonces, como dijimos, la guía recomienda como recomendación 1A la toma de un electrocardiograma para diagnosticar la FA. En este electrocardiograma lo que tenemos que buscar es más o menos algo que como lo vemos acá en la imagen, un electro donde haya ausencia de onda P, sí, ausencia de onda P, presencia de ondas F o de ondas de fibrilación, un RR regular, es decir, un patrón de ritmo de fibrilación auricular. Ahora, para el manejo multidisciplinario, no solo vamos a manejar los síntomas, también tenemos que manejar el estilo, el que ayudar a cambiar el estilo de vida del paciente, a darle un trabajo multidisciplinario con su manejo de comorbilidades, manejo del tratamiento médico óptimo y si es necesario hacer cardioversión, ablación, que ya más adelante les indicaremos cuando hacemos esto. Entonces, para hacer este manejo multidisciplinario, usamos un esquema que es el esquema CARE. Recordemos que antes teníamos el esquema ABC. Este cambió con el objetivo de dar un tratamiento más íntegro a los pacientes y que realmente todos sus aspectos de la enfermedad puedan llegar a ser cubiertos. Entonces, ¿en qué consiste el esquema CARE? Consiste en 4 fases o 4 etapas que se dividen en C de comorbilidades,
A, de avoid stroke, es decir, que vamos a evitar que el paciente sufra infartos, sufra de trombos. R, que es reducir de sus síntomas desde un manejo del ritmo o de frecuencia cardíaca. Y E, desde la evolución y el seguimiento que le vamos a hacer a ese paciente. Ya más adelante vamos a profundizar cada uno de estos aspectos del esquema AF-Care. Listo. Ahora, como primer pilar, pues la guía nos trae el manejo, la C, que es el manejo de las comorbilidades y los factores de riesgo del paciente. Entonces, ¿qué factores de riesgo o qué comorbilidades tenemos? Entonces, por ejemplo, la hipertensión, que está asociada con mayor riesgo de ACV e insuficiencia cardíaca, y también puede aumentar el riesgo de hemorragia grave y mortalidad cardiovascular. Asimismo, la insuficiencia cardíaca, hay que tener en cuenta que es como bidireccional, porque tanto la fibrilación auricular puede complicar la insuficiencia cardíaca, como la insuficiencia cardíaca pues puede como exacerbar la fibrilación auricular. También tenemos la diabetes mellitus, que está asociada con un peor pronóstico y con un aumento de mortalidad y eventos cardiovasculares. Y pues si hacemos un adecuado manejo de la diabetes mellitus, pues esto está asociado con reducción de los síntomas y la carga de la fibrilación auricular. También es importante, si nuestro paciente de pronto pues tiene obesidad, es importante, la guía nos recomienda una disminución del 10% del peso para poder disminuir los síntomas, mantener el ritmo sinusal y mejorar los resultados de la ablación y reversión del tipo de fibrilación auricular. Para la apnea del sueño es importante hacer un tamizaje. Entonces la guía nos dice que pues ya no sirve hacer cuestionarios de hipersomnia diurna, porque pues realmente no son tan buenos a la hora de diagnosticar al paciente, sino nos dice directamente, hágale a un paciente que tiene diagnóstico de fibrilación auricular, hágale un estudio de polisomnografía. También es importante pues ayudar al paciente si tiene a hacer más ejercicio y tener en cuenta que el exceso de alcohol puede aumentar el riesgo de eventos adversos, y que además en pacientes que pues tienen manejo con anticoagulantes orales, como lo vamos a ver más adelante, pues el alcohol se asocia con mayor riesgo de sangrado. Doctor, ¿ibas a hablar? Sí, Diana. Entonces, ¿te puedes devolver un momentico la presentación anterior, a la diapositiva anterior? En cuanto al diagnóstico... más atrás, perdón. Eso. Entonces, en cuanto al diagnóstico, ustedes, ¿cómo lo pondrían un poquito más sencillo? Es que entendí que solamente con el electrocardiograma el electrocardiograma de 12 derivaciones la confirmamos o la diagnosticamos. O sea, con un dispositivo, por ejemplo, un Apple Watch o un dispositivo de estos de seguimiento, de monitoreo, ¿no podríamos? No Eh, me quedó esa parte claro. sí, qué pena. Se puede diagnosticar desde un electrocardiograma hecho directamente en el paciente o cualquier dispositivo que nos brinde algún seguimiento de este ritmo del cardíaco del paciente, como holters o cualquier otro instrumento que nos pueda presentar este electrocardiograma. Es decir, cualquier instrumento está bien. Sí, exactamente, Nicolás, súper bien. O sea, un electrocardiograma de una sola derivación de más de 30 segundos, pero tiene que ser de mayor o igual a 30 segundos, también nos funciona. O sea, cualquier dispositivo que nos haga un electrocardiograma de más de 30 segundos en una sola derivación o de 12 derivaciones nos puede funcionar para el diagnóstico de la fibrilación auricular. Eso quiero que quede súper claro, porque es súper importante, porque no todo el tiempo vamos a tener o sea, no todo el tiempo nos van a llegar con un electrocardiograma de 12 derivaciones, pero como medidas de tamizaje, y hoy en día, como saben, es una arritmia súper frecuente en pacientes que son comórbidos, el solo hecho de tener, por ejemplo, la posibilidad de tamizar con este tipo de pruebas, que son mucho más, digamos, fáciles, es importante, ¿vale? Ahora, si quieres, vuelve otra vez ya a la parte de manejo, que la guía de ustedes está bien chévere. O sea, están dividiendo la guía, así como ella dice, from CC to ABC, ¿no? Que es lo que dice la guía. En un poquito más a la derecha. Eso, listo. Tengo una preguntita. En cuanto a fisiopatología, ¿ya hablaron de todo de fisiopatología o van a hablar más adelante algo más?
para que Buenas puedan noches, qué leer. pena. Venga, yo quería hacer una precisión. Lo que es Espera, Juli. del... ¿Puedo Es hablar? que, espérame. Eh, ¿Ustedes van a hablar algo más de fisiopatología? Más adelante, en la parte de cuidado crítico, sí volvemos a mencionar la fisiopatología, pero por parte ahorita, hasta el momento, no. Vamos a hablar Ok, ya como es tal. que quiero agregar una cosita, y es que si ustedes ven todo esto de las comorbilidades y los factores de riesgo, es súper importante, sobre todo pues desde el punto de vista de la fisiopatología, porque, y yo creo que eso es a lo que iba a Juli, es que todo esto genera cicatrices, digamos, en el miocardio, ¿sí? Y estas cicatrices del miocardio, ustedes saben que hay diferentes tipos de cardiomiocitos. Hay cardiomiocitos que tienen umbrales de despolarización diferentes, ¿sí? Entonces, este tipo de cicatrices son las que más adelante, que creo que es lo que van a exponer, y no me voy a meter mucho con eso, pero es súper importante eso porque ellos son los que van a estar despolarizándose en momentos diferentes donde no deben hacerlo, ¿listo? Y el control de cada una de estas comorbilidades ayuda a uno que no se genere más daño miocárdico y bueno, y entre todo eso, pues disminuye la carga de la enfermedad, ¿listo? O sea, ese control de cada una de las patologías que están haciendo acá disminuye la carga de la enfermedad. Entonces, súper importante eso. Juli, no sé qué ibas a agregar. Sí, que es que hay que hacer una precisión en cuanto al diagnóstico. O sea, de hecho, ahorita la guía del 2024 porque me generó confusión lo que estabas compartiendo, y es que el diagnóstico de la FA no se puede hacer por dispositivos como smartwatch o electrocardiogramas o visoscopios que solo muestren una derivación. La guía del 2024 nos da una recomendación con clase 1A de que tiene que ser en un electrocardiograma de 12 derivaciones para confirmar la fibrilación auricular. Y la misma guía nos habla que los pacientes que lleguen con un dispositivo que les dice ritmo irregular no se puede tomar como diagnóstico, siempre tiene que ser un electrocardiograma de 12 derivaciones. O sea, los dispositivos, el Apple Watch, el Fitbit, que es de Amazon, y otro que no me acuerdo en este momento, están validados para, para el tamizaje y la sospecha de FA, pero no confirman el diagnóstico. El diagnóstico siempre tiene que ser en un electrocardiograma de 12 derivaciones. Sí, de hecho, muchas gracias, doctor. Cuando hablé de la fibrilación auricular subclínica, precisamente aclaré eso, que pues de De que acuerdo, Diana. muchas tecnologías ahorita nos sirven para poder identificar el ritmo que tienen los pacientes. Es importante recalcar que pues esto no es una manera de diagnosticarlo, pues como mostramos en la diapositiva anterior, el Exacto. diagnóstico y tiene la evidencia de que 1A, de que el diagnóstico es con un electrocardiograma. Pero existen otras maneras, otras tecnologías en las que podemos identificar trastornos del ritmo cardíaco. De acuerdo. Eso, pero ahí tengo una acotación. Entonces, porque, por ejemplo, lo que habíamos hablado, de que hay ritmos, digamos, la fibrilación auricular no es persistente todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo complicado, y yo creo que eso es lo difícil, porque les puede pasar esto, les puede pasar que ustedes tengan el caso de la persona que tiene el dispositivo, le salió, digamos, de una sola derivación, le salió el ritmo irregular sin ondas P, eh, pero ustedes le hacen un holter y ya no está. Eso, digamos, clínicamente es complejo para la toma de decisiones, ¿sí? Porque la enfermedad no necesariamente tiene que ser persistente, o sea, puede ser paroxística. Y eso es lo complejo en cuanto al diagnóstico. O sea, en cuanto a temas de tamizaje, es súper importante de todas maneras tenerlo en cuenta para la hora en la que ustedes tengan que tomar una decisión. Y bueno, eso es una recomendación que cambió ahorita en esta guía, el 2024, pero en el 2023, mira que sí lo ponían como incluso pues de considerar en el diagnóstico. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, listo. Ahora el segundo pilar que nos trae la guía es, bueno, ahí está en español, pero en inglés es Avoid Stroke and Thromboembolism. Entonces, primero la guía nos dice que tenemos que determinar el riesgo que tiene nuestro paciente de tener ACV. Entonces, entonces la guía nos trae, bueno, tenemos una escala que es el CHATS-BA, que antes la conocíamos como el CHATS-BASC,
que tenía en cuenta el sexo, pero pues recientemente se demostró que pues puede confundir y pues se decidió cómo sacar de la escala. Entonces, esta escala tiene en cuenta factores como la falla cardíaca, la hipertensión, la diabetes mellitus, enfermedades vasculares y edad entre 65 y 74 años. Estos dos van a tener, estos que acabo de mencionar van a tener un puntaje de 1. Pero si el paciente es mayor de 75 años o ha tenido previamente un episodio de stroke o un episodio de tromboembolismo o un AIT, pues van a sumar 2 puntos cada uno. Entonces, si suma más de 2 puntos, la guía recomienda el uso de anticoagulantes orales en nuestros pacientes. Pero si suma más de 1 punto, la guía dice, bueno, puede considerar usar el uso de anticoagulantes orales y además hay que tener en cuenta otras variables que no están muy bien mencionadas en la escala que el CHATS va, como variables como el cáncer, enfermedad renal crónica, también la etnia del paciente, algunos biomarcadores, hiperlipidemia, tabaquismo y obesidad. Listo. Entonces, si ya determinamos que nuestro paciente pues, se beneficia de anticoagulantes orales, entonces, ¿cuáles vamos a usar? Entonces, debido a que tienen menores riesgos de hemorragias y pues que es más fácil ya que no necesita un control de rutina, es mejor usar los DOACs. Entonces tenemos dosis como para la Pixaban, 5 miligramos 2 veces al día, Dabigatran 150 miligramos 2 veces al día, y hay que tener en cuenta que para los DOACs para la fibrilación auricular no necesitan dosis de carga, sino que se empieza con una dosis y con esa se mantiene. Ahora, entonces, ¿qué hacemos con el paciente que tiene fibrilación auricular subclínica? Pues podemos también estratificar el riesgo que tiene el paciente de presentar un ACV, porque pues a pesar de que no tiene como tal el diagnóstico o la fibrilación auricular clínica, aún así puede pues desarrollar un ACV o un tromboembolismo. Entonces, si el paciente, pues listo, le hacemos el CHATS-BA y tiene más de 2 puntos, podemos considerar usar DOAC siempre y cuando el paciente no tenga factores de riesgo para sangrado. Y en cuanto a los antagonistas de la vitamina K, pues realmente solamente es una opción terapéutica en pacientes que tengan válvulas cardíacas mecánicas, estenosis de la válvula mitral moderado grave o contraindicaciones para los DOAC. Y la única como limitación realmente con los antagonistas de la vitamina K, como lo es la warfarina, es que pues hay que hacerles un INR de control y pues debe estar entre 2 a 3. Y acá hay algunos estudios como es el ENGAGE o el OCEAN que pues estudian como comparan unos medicamentos como el apixaban o el endoxaban versus la warfarina y pues se ha demostrado que pues sí han tenido como mejores resultados con los DOACs. También pues la guía es muy clara al decir que pues digamos que tenemos un paciente que listo, se beneficia del uso de anticoagulantes orales, pero nos damos cuenta que tiene de pronto alto riesgo de sangrado. Entonces la guía nos dice que pues de pronto algunos médicos van a decir como listo, disminuyámosle la dosis de los DOAC. Sin embargo, esto no está bien hecho porque se ha demostrado que pese a disminuir la dosis de los DOAC, esto no significa que vaya a disminuir el riesgo de sangrado, sino que más bien aumenta el riesgo de que el paciente pueda tener ACV o tromboembolismo. Pero tiene en cuenta algunos criterios de ciertos medicamentos en los que sí está indicado la disminución del medicamento. Entonces, pues aquí está la tablita, pero pues para no mencionarlos todos, pues más que todo es como la edad mayor de 80 años, el peso corporal, la creatinina, si tiene uso concomitante con verampamilo, entre otros. ¿Listo? Listo. Ahora también, antes de iniciar anticoagulantes orales, es importante estratificar el riesgo de sangrado que pueda tener nuestro paciente. Entonces, primero tenemos que hacerle una historia clínica con el fin de identificar los factores de riesgo que tenga nuestro paciente que puedan ser modificados. Factores de riesgo como el exceso de alcohol, la hipertensión arterial, si el paciente de pronto toma antiplaquetarios o algún antiinflamatorio que pues pueda aumentar el riesgo de sangrado y pues realmente no los necesite. También la guía es muy clara al decir que pues las escalas para estratificar el sangrado no nos pueden definir si el paciente se beneficia o no de anticoagulantes orales, porque pues digamos que listo,
que nuestro paciente tiene fibrilación auricular y tiene un riesgo de sangrado muy alto, pues realmente esto no es motivo para que sea una contraindicación o para que se deba suspender el uso de anticoagulantes orales en nuestro paciente. Y pues para el manejo de sangrado, que pues ya ahorita pues vamos a mencionarlo como más a profundidad, lo primero que tenemos que hacer si nuestro paciente tiene un episodio de sangrado es primero confirmar dónde es la hemorragia. Segundo, cuál es la severidad y si nuestro paciente estaba tomando anticoagulante, pues qué tipo de anticoagulante, qué dosis y cuándo fue la última dosis. Y además, si el paciente tiene uso concomitante de algún otro antitrombótico. Entonces, si tiene un sangrado menor, podemos pues simplemente suspender el anticoagulante, o si es un sangrado mayor y estaba consumiendo DOACs, pues existen algunos antídotos específicos que pues pueden revertir el sangrado dependiendo del medicamento que estaba tomando nuestro paciente. Y si tenía un sangrado mayor mientras estaba tomando antagonistas de vitamina K, pues podemos administrar plasma fresco congelado, concentrados de complejos de protrombina o vitamina K. Listo, entonces acá pues tengo simplemente como 2 algoritmos que la verdad me parecieron muy buenos de la guía, que pues realmente es básicamente lo que acabo de decir, pero pues más en detalle. Entonces pues nos dice lo mismo, hágale la historia clínica, determine los factores de riesgo y pues antes de sangrado, antes de empezar los anticoagulantes. También acá como podemos ver en rojo que dice como no usar escalas de riesgo para sangrado para determinar si el paciente se beneficia o no de anticoagulantes orales. Dice que manejemos los factores de riesgo como hipertensión arterial, antiplaquetarios, el alcohol, entre otros. Y también nos menciona algunas otras como comorbilidades, como por ejemplo diabetes, anemia, falla cardíaca congestiva. Y pues todo esto es más que todo hacer el manejo de estas comorbilidades para controlar, pues evitar el sangrado. Pero listo, entonces, ¿qué hacemos con el paciente que tiene factores de riesgo de sangrado, pero que no son modificables, como puede ser la edad, factores genéticos, patologías intracerebrales, malignidad? Pues si el paciente tiene contraindicación absoluta para el uso de anticoagulantes orales, podemos usar otras estrategias como puede ser la ablación quirúrgica o percutánea de la auriculilla izquierda. Pero pues ya más adelante pues vamos a hablar más a profundidad de esto. Ahora, listo, si nuestro paciente pues tiene un sangrado, ¿qué vamos a hacer? Primero, identificar si es comprensible el sitio de sangrado. Y pues si es comprensible, pues hacerlo. Estratificar, pues identificar si nuestro paciente está hemodinámico o si su estado hemodinámico. Y básicamente si tenemos un antagonista de vitamina, si tenía un sangrado con un antagonista de vitamina K y es un sangrado menor, pues listo, hay que suspender el medicamento hasta que el INR está menor a 2. Y si tenía de pronto un sangrado mayor, acá hace la diferenciación entre sangrado mayor que altera como su condición o que no, pero pues realmente es lo mismo, es como plasma fresco congelado, concentrados de complejo de protrombina y vitamina K. Ahora, para los DOACs, entonces, si es un sangrado menor, lo mismo, suspender el medicamento mientras pues se resuelve el episodio de sangrado. Y si es un sangrado mayor, podemos usar pues los antídotos específicos. Y hay que tener en cuenta que en el caso de los DOACs, una vez ya resolvamos el episodio de sangrado, pues podemos reiniciar con el medicamento sin ningún inconveniente. Ahora, ¿qué hacemos si nuestro paciente tiene contraindicación para la anticoagulación? Pues además de los medicamentos para evitar el stroke y el tromboembolismo, la guía nos menciona otras estrategias como la oclusión percutánea o quirúrgica de la auriculilla izquierda. Entonces, la oclusión percutánea la usamos para prevenir el ACV isquémico en pacientes que tienen fibrilación auricular que están contraindicados para los anticonceptivos orales. Y la oclusión quirúrgica la usamos más que todo en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía cardíaca, a una ablación endoscópica o híbrida, o si tienen contraindicación para los anticoagulantes orales. Listo. Ahora, yéndonos con el tercer parámetro del AF-Care, vamos con la R, que es reducción de síntomas. Para la reducción de síntomas vamos a tener 2 estrategias diferentes. Una, del control del ritmo y otra, el control de la frecuencia.
Realmente hoy en día no está muy claro si se prefiere comenzar con una o se prefiere comenzar con otra estrategia. Hay ciertos estudios que ya les voy a mencionar más adelante que sí especifican dónde es mejor comenzar con terapia de ritmo o dónde es mejor comenzar con terapia de frecuencia. Pero hoy en día realmente se busca manejar las dos terapias de forma concomitante para que el paciente pues tenga un mejor desarrollo. Cuando vamos a manejar el ritmo, lo que buscamos es que el paciente vuelva a un ritmo sinusal, ya sea con la utilización de antiarrítmicos o con ablación o con una cardioversión. Y cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, nos referimos a disminuir esos síntomas que cuenta el paciente, siempre tratando de buscar que la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes estén sin menos de 110 latidos por minuto. Entonces, hablando un poquito del control de la frecuencia, les mencionaba que el paciente es muy importante que tenga un ecocardiograma y es aquí donde cobra más importancia, porque según su FEBI vamos a determinar cómo va a comenzar el manejo. Si el paciente tiene una FEBI inferior al 40%, lo ideal sería comenzar con un beta bloqueador o digoxina, mientras que si tiene una FEBI mayor al 40%, también podemos comenzar con beta bloqueador y digoxina y también podemos usar algunos otros calcio antagonistas, como podría ser el verapamilo. Hay situaciones especiales donde realmente el paciente, por más que lo hemos manejado realmente con la frecuencia cardíaca, realmente no revierte. En esas circunstancias, lo ideal sería hacer una ablación del nodo. ¿Listo? Y si en caso de que ya el paciente tiene ya la medicación instaurada, pero no logramos que tenga esa frecuencia cardíaca inferior a menos de 110 latidos por minuto, lo ideal sería comenzar con otro medicamento diferente, ya sea que si venía con beta bloqueador, agregar digoxina o en caso del si tiene una FEBI mayor al 40%, lo mismo. Para el control de ritmo, como les dije, lo que buscamos es que nuestro paciente vuelva a un ritmo sinusal. Tenemos realmente varias estrategias para utilizar para que nuestro paciente vuelva al ritmo sinusal. La más efectiva es la cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica, pues como su nombre lo dice, vamos a cardiovertir eléctricamente al paciente para que vuelva al ritmo sinusal. Siempre que hagamos este proceso, tenemos que hacerlo con un equipo completo, que estemos monitoreando muy bien al paciente, porque tenemos que evitar algunas consecuencias que pueden venir de estos, como pueden ser las bradiarritmias postcardioversión. Igualmente, una vez hacemos la cardioversión eléctrica, esto no exenta al paciente de que no continúe con su antiarrítmico. Siempre debe continuar con el antiarrítmico. La cardioversión farmacológica, pues como su nombre lo dice, vamos a tratar de que el paciente vuelva al ritmo sinusal, pero únicamente desde la parte farmacológica. En esta vamos a tener dos características. Si nuestro paciente tiene una falla cardíaca, lo ideal sería la utilización de amidodarona, mientras que si no tiene ninguna cardiopatía, podemos usar otros medicamentos como puede ser la flecainida, la propafenona, etcétera. Incluso hay una estrategia llamada pill in the pocket. ¿Qué significa esto? Esto es enseñar al paciente que cuando tenga sus síntomas de palpitaciones, mareos, síncopes, él mismo tome su antiarrítmico para que en ese momento comience la cardioversión farmacológica. Igualmente, hagamos cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica, siempre nuestro paciente tiene que estar anticoagulado. ¿Listo? Pero ojo con la anticoagulación, quiero que vean el cuadro que está a la derecha. Hay situaciones que nos llega a nuestro paciente y que está hemodinámicamente inestable y realmente nosotros no podemos ver o no logramos conseguir la información si nuestro paciente venía anticoagulado o no. Lo que nos dice la guía es que si nuestro paciente viene hemodinámicamente inestable, comencemos con la cardioversión eléctrica, así el paciente no sepamos si está anticoagulado o no. Si el paciente está hemodinámicamente estable, tenemos que ver el estado de anticoagulación del paciente. Lo ideal sería que antes de comenzar una cardioversión, tanto eléctrica como farmacológica, nuestro paciente venga tomando anticoagulantes por lo menos 3 semanas previas a este proceso. Entonces, lo ideal sería evaluar si el paciente está tomando anticoagulantes. En caso sí lo esté tomando, pues listo, le hacemos la cardioversión correspondiente. Y en caso que no, y que la cardioversión no sea urgente, pues le comenzamos con la anticoagulación y ya luego le hacemos la cardioversión.
En caso que el paciente esté hemodinámicamente estable, que no venga tomando anticoagulantes, pero sea necesario la cardioversión, tenemos que comenzar inmediatamente la anticoagulación e igualmente hacer una cardioversión. Hay otras estrategias del control del ritmo, como pueden ser la ablación. La ablación con catéter realmente es un proceso en donde se menciona en la fisiopatología, muchos de los focos ectópicos provienen de las venas pulmonares. Entonces lo que buscamos es aislar estas venas pulmonares para evitar que estos focos ectópicos generen el ritmo de fibrilación. Se suele utilizar mucho cuando hay una FA recurrente, cuando se busca reducir la carga de la FA y mejorar la vida de la FA, el estilo de vida del paciente con FA. Y hay tres escenarios en específicos donde podemos optar por una ablación con catéter. El primero es cuando ya por más antiarrítmicos que hemos tenido con el paciente, no logramos que nuestro paciente revierta un ritmo sinusal. Ahí podemos ir por una ablación por catéter. Otro es cuando el paciente o por X o Y razones mal adherente al tratamiento o no puede tomarse el medicamento, pues podemos tomarlo como una primera línea de tratamiento. Y también la ablación con catéter se puede utilizar cuando el paciente tiene algún síndrome de bradicardia, taquicardia. Hay otros dos tipos de ablación que son la ablación híbrida y la ablación durante la cirugía. Realmente, a grandes rasgos son lo mismo, lo único que cambia es en el procedimiento que le estamos realizando. Cuando hablamos de la ablación híbrida, es un proceso endoscópico que se usa sobre todo cuando hay una FA persistente o cuando ya hemos hecho una ablación con catéter y aún así la FA no revierte. Y la ablación durante cirugía cardíaca se hace mediante un proceso que se llama MACE, que en otras palabras es cauterizar por auriculilla como si estuvieran haciendo un laberinto para eliminar todos estos focos ectópicos y se suele utilizar sobre todo cuando el paciente está en alguna intervención cardíaca, sobre todo cuando es por la válvula mitral. Igual que como en las cardioversiones, nuestros pacientes después de estos procesos deben continuar con una anticoagulación hasta una anticoagulación hasta que sea pertinente. Como le mencioné anteriormente, hoy en día no está muy claro qué es mejor, si comenzar con manejo del ritmo o si comenzar con manejo de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, hay dos estudios bastante importantes que sí nos dicen, hey, es mejor comenzar de esta forma. El primero es el estudio Castle, que nos dicen que si tenemos un paciente con una falla cardíaca, con una febris reducida, realmente una ablación temprana con catéter le va a mejorar la función ventricular, va a mejorar, van a disminuir las hospitalizaciones del paciente y va a prolongar la supervivencia de este mismo. Y en el otro estudio, que es el AFNET 4, nos dice que un paciente con una falla cardíaca que tiene un diagnóstico en un periodo menor de 12 meses va a tener un mejor proceso, un mejor desarrollo si comenzamos con una terapia de manejo para el ritmo y luego comenzamos con la terapia de frecuencia cardíaca. Ya por último, en el último aspecto de la F-Care, vamos con la evolución y el seguimiento. En este punto vamos a hacer el seguimiento del paciente. Lo vamos a hacer sobre todo cuando el paciente es hospitalizado por episodios de FA, cuando es hospitalizado por cuadros distintos de FA, se puede hacer un manejo ambulatorio cada 6 meses y según como esté el estado del paciente se puede prolongar a un año. Y lo que vamos a buscar es, pues, lo que hemos hablado toda la presentación, disminuir factores de riesgo, el manejo de comorbilidades, evitar strokes o tromboembolismo, disminuir los síntomas, disminuir el riesgo de sangrado, continuar con su manejo de anticoagulación y es pertinente la toma de un ecocardiograma transtorácico, porque realmente este es un gran estudio que nos ayuda a evaluar toda la AFCare de cómo está el estadio del paciente, desde sus comorbilidades, de pronto si el paciente tiene alguna comorbilidad que genera la recurrencia de la FA, si por ejemplo tiene algún trombo que podamos identificar en alguna de las aurículas, podemos ver el control de ritmo para el paciente, podemos ver cómo está el control de la frecuencia, el ritmo, también podemos ver cómo está la evolución. Entonces, realmente uno de los mejores estudios que podemos hacer para un seguimiento de pacientes es un ecocardiograma transtorácico. Ahora, orientándonos en todo lo de contexto de bus y de cuidado crítico, primero tenemos que tener en cuenta que realmente el enfoque no es muy distinto de todo lo que acabamos de ver.
Sin embargo, sí hay ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta. Principalmente nos basamos en un artículo del Chest Journal que se llama Fibrilación auricular en la UCI. Bueno, Adelante. pues así como Juan Pablo decía, pues los factores específicos que contribuyen a la creación del sustrato arrítmico en el contexto de una enfermedad crítica que necesite ser tratada pues, en la unidad de cuidados intensivos no van a ser los mismos que en una fibrilación auricular que se adquiere en la comunidad, por decirlo así. En cambio, pues la evidencia dice que los eventos agudos de una enfermedad crítica son los desencadenantes que aceleran la remodelación estructural y cardíaca. Son esos eventos agudos. Lo que hace que el corazón sea más susceptible de crear ese sustrato arritmogénico. Em, pues se ha hablado de que las causas de ese remodelamiento en el contexto de la enfermedad crítica tienen que ver con la infección y la inflamación de los cardiomiocitos por parte de la etiología infecciosa. Se habla que el depósito de las bacterias directamente en el miocardio em, y de las liberaciones de las toxinas directamente de estas bacterias alteran la expresión de los canales iónicos durante el proceso infeccioso, la sepsis, el shock séptico, dando como un resultado un acortamiento del periodo refractario efectivo del potencial de acción de los cardiomiocitos. Siguiente, por favor. Pero entonces, ¿qué es el periodo refractario efectivo? Como para recordar, pues aquí traje la definición. Es el periodo tiempo en el que el cardiomiocito no responde a estímulos a pesar de su intensidad, por lo que no genera un nuevo potencial de acción. Entonces lo que va a pasar es que en este tiempo donde no se generan potenciales de acción nuevos, se va a cortar, ¿sí? Entonces haciéndolas a que las fibras nerviosas sean mucho más propensas a desarrollar la fibrilación auricular en contexto de una enfermedad crítica. Pasa, por favor. Entonces eso por parte del contexto de la infección, pero entonces, ¿qué pasa con el proceso inflamatorio? Entonces se sabe que la inflamación puede predisponer al desarrollo de una arritmia mediante la infiltración celular directa en los cardiomiocitos, más el daño oxidativo en los mismos cardiomiocitos, por lo que se dice que hay una asociación entre la FA y la elevación de los marcadores inflamatorios en los pacientes postoperatorios. Sigue, por favor. Listo. Y para terminar concluyendo la fisiopatología y relacionándolo un poco con lo que hablábamos ahorita, entonces básicamente tenemos que las microrreentradas las podemos definir como circuitos eléctricos que son normales y que permiten que un impulso eléctrico se pueda propagar pues, de manera continua dentro del tejido cardíaco. A menudo es en áreas donde hay fibrosis o donde hay cambios estructurales. En la fibrilación auricular, pues las microrreentradas son como las responsables de toda esta actividad eléctrica desorganizada, que son las que caracterizan como esta arritmia. Básicamente su mecanismo es que por medio de un sustrato cardíaco remodelado, como el que encontramos pues en la FA, se forman varios circuitos de reentradas hacia las aurículas y estas microrreentradas pueden surgir por varios factores, principalmente por la presencia de tejido cicatricial, fibrosis o aumento de la actividad simpática. Y a medida que se activa una microrreentrada, pues este impulso eléctrico se puede propagar por el tejido auricular como de forma desorganizada, que es lo que finalmente resulta en estas contracciones como rápidas y descoordinadas. También por el otro lado, pues por el lado de las vías accesorias, la vía accesoria pues también la podemos definir básicamente como un tracto de tejido cardíaco que permite una conducción eléctrica normal entre las aurículas y los ventrículos. Estas vías pueden llevar a una conducción pues prematura de impulsos eléctricos y provocar arritmias como la fibrilación auricular. Varios ejemplos de estas vías accesorias, uno de los más famosos es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que en este síndrome pues existe una vía que conecta las aurículas y los ventrículos y permite que estos impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y lo que resulta como en taquicardias paroxísticas y en algunos casos pues la FA en sí. Entonces, ya hablando como en el caso de cuidado crítico, durante una enfermedad crítica hay una serie de factores como específicos que pueden tanto desencadenar el desarrollo de una fibrilación auricular, ya sea de aparición nueva, o exacerbar una fibrilación auricular ya, que ya existía, una preexistente.
Dentro de estos factores se incluye el uso de vasopresores, desequilibrios de canales iónicos, etc. Entonces, los vasopresores como la dopamina y la epinefrina comúnmente se utilizan en la UCI, por ejemplo, para tratar hipotensión o para mantener la perfusión tisular adecuada en los pacientes críticos. Entonces, estos vasopresores pueden aumentar la liberación de catecolaminas como dopamina, epinefrina, norepinefrina, y estos van a estimular los receptores adrenérgicos en el corazón. Esta estimulación puede aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, o sea, que son cronotrópicos e inotrópico positivos, pero también pueden provocar una desregulación en la conducción eléctrica del corazón. También podemos ver alteraciones en la conductividad, ya que la activación excesiva de los receptores beta 1 adrenérgicos por las catecolaminas puede modificar la función de los canales iónicos, específicamente en los canales de sodio y de calcio en los miocardiocitos. Esta alteración en el manejo de iones puede pues, llevar a un aumento en el automatismo de las células del nodo sinauricular y en consecuencia la aparición de arritmias, pues en este caso como el AFA. Y por último, pues tenemos que las catecolaminas son neurotransmisores que además de que son liberadas por el sistema nervioso simpático, pues también se pueden administrar como de vía exógena. Digamos que la relación que tienen con el desarrollo de la FA incluyen un aumento en la frecuencia cardíaca, ya que estas catecolaminas pues elevan la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del miocardio, lo que puede llevar a un aumento en la demanda del oxígeno y a su vez aumentar el riesgo de isquemia, que pues esto se sabe que es un conocido desencadenante de arritmias. También por un desbalance autonómico que pues cuando el exceso de catecolaminas podría alterar el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, favoreciendo la actividad simpática, lo que provoca como una mayor predisposición para esta arritmia. Siguiente, porfa. Relacionándonos como hallazgos en el electrocardiograma y siguiente como con factores importantes a mencionar en UCI, tenemos que el ecocardiograma pues es una herramienta muy crucial para evaluar la función cardíaca en pacientes críticos, como ya lo hemos visto a lo largo de la presentación, y uno de los hallazgos más relevantes se puede desarrollar relacionar con el exceso de volumen. Por ejemplo, la dilatación de las aurículas, que es un aumento en el tamaño de estas mismas, puede ser un indicativo de un sustrato arrítmico. La dilatación puede ser resultado ya sea de una presión diastólica elevada o del aumento del volumen debido a una sobrecarga. También podríamos ver una disfunción diastólica, que pues es la incapacidad del ventrículo para relajarse adecuadamente, y esto puede provocar un aumento de la presión en las aurículas. Esto también puede contribuir a la fibrilación auricular. Siguiente. Listo. Esto que yo traigo es el Safe Score, que es una herramienta que es bastante útil para como a predecir y como a evaluar el riesgo de que un paciente que está cursando con sepsis principalmente pueda desarrollar una FA. Entonces, los factores que se tienen en cuenta son estos que están en esta tabla, que es principalmente edad avanzada, obesidad, shock, insuficiencia renal, hipocalemia, los marcadores inflamatorios y la inmunodepresión. Adicionalmente, se hace una revisión de un estudio que se llama Atrial Fibrillation During Sepsis, Outcomes and Recurrence, que básicamente lo que nos dice es que se encontró que un 55% de los pacientes que desarrollan una FA durante la hospitalización por sepsis tienen una recurrencia de la arritmia en los siguientes 5 años. Entonces, esto como que subraya la importancia de esta escala del Safe Score como una herramienta para poder anticipar esas complicaciones a largo plazo en estos pacientes y también es muy importante para el seguimiento, que es lo que vamos a hablar adelante. Siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas consecuencias clínicas que produce la fibrilación auricular durante la enfermedad clínica y crítica durante la estancia del paciente. La primera es la despolarización y la contracción alterada, y esto se explica porque en la fibrilación auricular los impulsos eléctricos auriculares son desorganizados o mejor llamados caóticos, lo que provoca pues contracciones y un llenado tanto auricular y ventricular ineficaces o ineficientes, por lo que es común que el rendimiento cardíaco esté disminuido. Otras de las consecuencias se debe a, como ya lo dije, los impulsos eléctricos desorganizados o caóticos, los cuales aumentan el riesgo de eventos isquémicos y complicaciones cardiovasculares. La otra consecuencia es la disfunción diastólica, em, en consecuencia de de la pérdida de la patada auricular, lo que podría aumentar el volumen sanguíneo de la precarga del ciclo cardíaco
que puede dar como consecuencia un flujo inverso o reverso, que quiere decir que la sangre, como está estancada ahí pues en la aurícula, se va acumulando progresivamente, llevando a síntomas y signos congestivos como la disnea y el edema pulmonar. Listo. No, devuelve por pánico. Por parte de la patada auricular, pues recordemos que la patada auricular se refiere como a esta última contracción que hacen las aurículas en el momento de la fin de diástole, justo antes de que los ventrículos hagan la contracción. Entonces, durante esta fase, las aurículas se contraen y empujan como ese último volumen de sangre hacia los ventrículos y contribuyen al llenado de estos mismos. Cabe resaltar que es muy importante porque se ha deducido que contribuyen entre un 10 a un 30% del gasto cardíaco, entonces es bastante importante. Lo que pasa es que si nosotros tenemos como una disfunción de esta pata auricular, pues digamos que la eficiencia del llenado ventricular no va a ser la misma y esto mismo es lo que va a, a dar pie a las complicaciones. Entonces, en la fibrilación auricular, pues la pata auricular se pierde debido a esta contracción desorganizada de las aurículas y esto lleva a sí mismo una disminución del volumen pues, de la FEBI, mejor dicho. Y por parte de las respuestas rápidas ventriculares, como yo les mencionaba al inicio en la fisiopatología relacionándolo con la parte del electro, todas estas descargas que se comienzan a producir van a generar como una descoordinación por parte del nodo AB y lo que va a hacer que los ventrículos se contraigan de una forma también desorganizada. Básicamente, si esto no se controla, puede llevar a una insuficiencia cardíaca, ya que los ventrículos pues no van a tener el suficiente tiempo para llenarse adecuadamente entre todos estos latidos rápidos y va a reducir como la eficiencia del bombeo del corazón. Para el manejo de la fibrilación auricular en UCI tenemos estos tres pilares que realmente no son muy distintos a los que acabamos de revisar pues con toda la parte de las guías, pero básicamente la prioridad se basa en principalmente ver el estado hemodinámico del paciente y esto es asimismo lo que nos va a dictaminar si se trata de una FA estable o inestable. Vamos a controlar la frecuencia cardíaca, pues dependiendo de si es muy rápida. Y finalmente vamos a tener un especial cuidado en las comorbilidades que tenga el paciente, ya que recordemos que a pesar de que estamos hablando de FA, en el contexto de UCI el paciente puede tener otras enfermedades críticas, como pueden ser la sepsis. Para el manejo farmacológico de una FA estable, principalmente nos vamos a enfocar en controlar el ritmo y la frecuencia. Para esto, el artículo que yo mencioné propone varios medicamentos. Unos de esos son los calcioantagonistas no dihidropirimídicos, que básicamente lo que hacen es que bloquean los canales de calcio de los cardiomiocitos y tienen un efecto tanto cronotrópico como inotrópico positivo y pueden como que controlar toda esta parte de la frecuencia. También se habla sobre el uso de los beta bloqueadores como el metoprolol, que lo que hacen es que son agonistas beta adrenérgicos y pues también son cronotrópicos negativos. Para casos en los que haya como concomitancia entre FA y falla cardíaca, se pueden utilizar los glucósidos cardíacos. En este caso tenemos la digoxina, que es un digitálico, que lo que va a hacer es que tiene un efecto inotrópico positivo, o sea, va a aumentar la contractibilidad, la fuerza de contracción del corazón, y esto pues como que va a beneficiar también esta parte. Bueno, entonces digamos que le medimos el estado hemodinámico al paciente y resulta que está inestable. Entonces, en cuanto a este manejo, los pacientes inestables hemodinámicamente y con una respuesta ventricular rápida tienen un alto riesgo de isquemia miocárdica, como ya lo había dicho pues anteriormente, por lo que distintas sociedades como la asociación, la AJA o la ACC recomiendan fuertemente la cardioversión con corriente directa. Sin embargo, y a pesar de esta recomendación, la tasa de éxito de la cardioversión de la fibrilación auricular durante la enfermedad crítica es baja. Esa tasa de éxito va a ser baja y esto se vio en un estudio donde un porcentaje alto de pacientes, un 77% más o menos, posoperatorios que desarrollaron una fibrilación auricular, a los cuales se les realizó la cardioversión eléctrica, resultaron en una conversión inmediata al ritmo sinusal, pero que al cabo de una hora
casi la mitad de estos pacientes, un 45% más o menos, seguían permaneciendo en ritmo sinusal. Y al cabo de 24 horas, aproximadamente un tercio, más o menos un 20% de los pacientes que inicialmente respondieron a la cardioversión continuaban con su ritmo sinusal, por lo que la recomendación que nos da la guía con la cual pues estamos basando esta presentación, esa recomendación es la administración de medicamentos del control del ritmo luego de la cardioversión eléctrica. Es por esto que la, la alta tasa de recurrencia de la fibrilación auricular luego de la cardioversión eléctrica directa. Bueno, y pues algo importante para mencionar es que cuando se utiliza la cardioversión eléctrica durante la enfermedad crítica, a menudo o casi siempre no hay tiempo suficiente para evaluar la presencia de trombosis auricular, y cuando este factor se le adiciona que tenemos a un paciente comórbido con, digamos, con enfermedades de defectos de la coagulación o incluso un ACV reciente, pues todo esto nos aumenta el riesgo que tener que instaurarle al paciente una terapia tromboprofiláctica. Entonces, el inicio de la tromboprofilaxis antes de una cardioversión, pues es un tema el cual no tiene mucha evidencia, por lo que la decisión de administrar esta terapia debe ser basada pues, en la urgencia de la cardioversión y en las contraindicaciones relativas y absolutas que tenga el paciente, pues al menos esto en el contexto de la enfermedad crítica. Siguiente, por favor. Un Entonces, segundo antes de seguir avanzando. Juan Camilo, ¿tienes la mano levantada? Sí, quería hacer pues un comentario chiquitico ahí sobre esto de la FA en el manejo en la UCI, porque pues igual, o sea, en términos generales, cada vez como que uno ve que más las guías como que se decantan por irse hacia una estrategia más del control del ritmo que control de frecuencia, ¿sí? Es diferente cuando uno habla de una fibrilación auricular de nuevo en la UCI a cuando es un paciente con fibrilación auricular que empieza a ser, pues digamos que empieza a descompensarse en la UCI, ¿cierto? Entonces, pues generalmente digamos que ese tema de la cardioversión, y pues ahí digamos que en la UCI no hay tanta evidencia de tantos artículos tan grandes ni estudios tan grandes, porque pues es difícil hacer estudios en pacientes tan críticamente enfermos, pero las cosas que uno lee, y de hecho hay un artículo colombiano, pues que es bueno y que hace como unos comentarios alrededor de esto, pues digamos que se menciona que se basan, y pues también haciendo el comentario, uno en la UCI, cuando ve una F de no, es de no, ¿sí? Si uno no tiene el antecedente, no vas a tener el problema de que no, es que lleva tanto tiempo y tiene riesgo de trombos, porque en la UCI tiene siempre el paciente monitorizado en un D2, en un bisoscopio, ¿sí? Entonces, generalmente te vas a dar cuenta si el paciente está haciendo o no está haciendo salvas de fibrilación auricular, entonces este problema generalmente no se tiene. Las estrategias que yo he leído y que pues he visto también que utilizan más los doctores según, digamos, si el paciente está estable o no, son sí o sí tratar de llevarlo al ritmo sinusal, si el paciente está inestable con cardioversión, y pues como tú lo decías bien, iniciar inmediatamente el antiarrítmico cuando hay recurrencias. Pues puede ser también una recomendación iniciarlo una vez, pero cuando está estable, generalmente uno ve que más que se vayan, vuelvo y digo, más que se vayan a la estrategia de control de frecuencia, se van de una vez a estrategia de control del ritmo, ¿sí? Ya sea con amiodarona, pues con lo que sea que tengan o la preferencia de los doctores, pero generalmente ve uno que siempre, pues digamos que de la mano va a estar es el antiarrítmico. Pero pues de esto digamos que hay poquita evidencia, no hay tanta evidencia tan fuerte como lo hay en la FA, pues que está afuera de la UCI. Era ese comentario que quería hacer. muy valiosa pues la aclaración. Y pues como Juan Camilo lo dijo, los medicamentos del control de ritmo son los más esenciales, especialmente cuando pues, se usa con la cardioversión eléctrica para disminuir la tasa de la recurrencia de la FA, pero sí. Em, pues hablando ya de los medicamentos del control del ritmo, vamos a tener dos principales, el magnesio y la amiodarona. El magnesio, como tal, ayuda a estabilizar las membranas celulares al alterar la actividad de los canales iónicos para disminuir la automaticidad cardíaca.
también para reducir la excitabilidad eléctrica y conducir a la conversión del ritmo sinusal, que es el principal objetivo. Y la amiodarona, que es la más utilizada, retrasa la repolarización cardíaca mediante la inhibición de los canales de potasio en la fase 3 del potencial de acción, lo que prolonga el periodo refractario y reduce la excitabilidad eléctrica del corazón. Y una ventaja del uso de la amiodarona es que no está contraindicada en pacientes con cardiopatía coronaria estructural. Sigue, por favor. Bueno, luego de la resolución de la FA en el contexto de la enfermedad crítica, la decisión de iniciar la terapia tromboprofiláctica depende de la persistencia de la arritmia, del riesgo tromboembólico y hemorrágico per se del paciente y las metas o objetivos que tengamos con ese paciente en específico. Entonces, partiendo del hecho que la mayoría de los pacientes con FA de novo causada por una enfermedad crítica, ya sea por una sepsis, choque séptico, etcétera, resuelve antes de la alta hospitalaria. Ahí se habla de un estudio que vio que un 86% de los pacientes con FA durante la sepsis resolvieron la arritmia antes de la alta hospitalaria. Por lo que la recomendación que nos da el artículo es que la tromboprofilaxis debe ser iniciada en pacientes sin contraindicaciones para la coagulación y que tengan al menos pues un alto riesgo tromboembólico, además de siempre, como lo dijo Nico antes, de hacer un adecuado seguimiento de esta patología después del alta. Em, y pues los principales factores que guían, por favor, sigue la diapositiva. Los principales factores que guían la elección de esta profilaxis tromboembólica se basan en los objetivos o metas que tengamos con ese paciente, su función renal, el riesgo de hemorragia, las interacciones medicamentosas, sobre todo con los pacientes comórbidos, que generalmente son los que presentan esta patología. Siguiente, por favor. Ya para finalizar esta exposición, la prevención de la fibrilación auricular en pacientes críticos es una muy buena estrategia tanto para mejorar los resultados como para evitar el manejo exhaustivo y a veces muy difícil de los pacientes críticos que desarrollan la fibrilación auricular. Entonces, dos principales recomendaciones. La primera es que en un estudio hecho en el 2019 concluyó que a bajas dosis de hidrocortisona en pacientes con shock séptico se asoció con tasas más bajas de fibrilación auricular de nueva aparición en fases agudas de la enfermedad crítica, posiblemente debido al control de la inflamación. Y la última recomendación es el uso en conjunto con el magnesio, glucocorticoides y beta bloqueadores en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, terapia la cual redujo significativamente las alzas de la FA de nueva aparición. Entonces sigue, por favor. Ahí están los artículos que acabo de mencionar. Sigue. Y pues bueno, muchas gracias. Pues eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, muy bien recibidos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor. Listo. Entonces, tengo una pregunta. Obviamente no es para corcharlos, es como porque quiero como que ahí tengamos algunas cosas que tienen que quedar muy claras y es en cuanto a la fibrilación auricular que aparece perioperatoria y que aparece en la sepsis. Entonces, ustedes muy bien lo descubrieron por aquí, cerquita, y es que tiene un riesgo, a- aun cuando tengamos un estímulo, o sea, eso se llama, en la guía creo que se llama eh, fibrilación auricular secundaria a un desencadenante, ¿sí? Aun cuando tengamos un desencadenante, esos pacientes igual a largo plazo tienen riesgo de volver a caer en una fibrilación auricular. Entonces, la pregunta es, por cuánto tiempo o cuándo deciden ustedes anticoagular a esos pacientes o por cuánto tiempo los deciden ustedes anticoagular. ¿Será que los anticoagulamos mientras están en ese momento o los anticoagulamos de todas maneras según lo que diga la guía para cualquier otro tipo de fibrilación auricular? O sea, hacemos de cuenta que es una FA con diagnóstico de nuevo o
lo tratamos como una FA diferente. ¿Cómo creen ustedes que se anticoagula ahí? Teniendo en cuenta que estos pacientes que desarrollan una fibrilación auricular de novo en el contexto de la UCI tienen el mismo riesgo, así como tú lo dijiste, de recaer en una nueva em, fibrilación auricular, un nuevo episodio, así desaparezca, tienen el mismo riesgo, pues digo yo, se debería manejar al igual como las guías em, pues lo dicen, como las guías que explicaron mis compañeros. Exactamente, o sea, nosotros deberíamos ver, bueno, primero, riesgo versus beneficio. O sea, en el momento en el que estamos perioperatorio, ¿cuándo será el mejor momento para iniciar el anticoagulante? Obviamente, según el riesgo versus beneficio, ¿sí? Es decir, yo no voy a anticoagular a la hora, ¿sí me entiendes? O sea, me llega a la UCI el paciente de una cirugía abdominal abierta, no sé, le hicieron una bueno, un montón de cosas que le pueden hacer y nos llega a nosotros a la UCI y hace FA, ¿sí? No lo voy a anticoagular a la hora después del postoperatorio, ¿sí? Pero ese paciente tiene que tener el diagnóstico en nuestros diagnósticos de trabajo de fibrilación auricular perioperatoria. Y eso es súper importante porque, de todas formas, ese paciente tiene que estar anticoagulado de manera crónica si es que el riesgo le da, ¿sí me entiendes? Y por eso es súper importante la escala Chas-Basque y la escala Hasbled. Otra cosa que quiero contarles es que, de todas formas, que tenga riesgo de sangrado, el riesgo de sangrado no es una contraindicación para la anticoagulación. ¿Listo? Es decir, tengo que siempre ver riesgo versus beneficio, pero que tenga cualquier riesgo, o sea, tiene que tener más riesgo de trombosis y más beneficio, digamos, en ese orden de ideas, para yo verdaderamente decidir si el riesgo del sangrado supera el beneficio que tiene la anticoagulación de ese paciente. Pero el riesgo de sangrado por sí solo no es una contraindicación del inicio de un anticoagulante, ¿vale? ¿Eso les quedó claro? Sí, doctor, muy claro, sí, señor. Listo. Bueno, es que eso es súper importante. O sea, FA con desencadenantes, ojalá que quede dentro de los diagnósticos de sus pacientes, porque a largo plazo ese paciente, como ustedes muy bien lo dijeron, en una excelente presentación, los felicito, es que puede recurrir, ¿vale? Bueno, nada, los felicito, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. eh, de verdad que fue muy buen trabajo. Muchas gracias, doctor. Bueno, chicos, ya si no hay ningún comentario, me despido. Muchas gracias igualmente por su presentación. Lo hicieron increíble. Muchas gracias, Ela, y gracias a los que se conectaron. Descansen. Nuevamente, muchas gracias, Ela, a los doctores y pues a todos los que estuvieron atentos. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su agrado y que hayan podido aprender también cómo actualizar a estos conocimientos que pues son bastante importantes.